Especial entrevista da Rádio Luso-Americana. A Rádio Luso-Americana recebe nesta sexta-feira, em especial entrevista da semana, o coordenador da Assembleia Nacional Catalana de México e membro de Orfeón Catalán de México, Vicens Giralt Burgat. Tema: experiência de Catalunha na luta pela independência do enclave de Cabinda. Sexta-feira, 1º de setembro de 2023, às 18 horas em Angola, com transmissão em direto na Rádio Luso-Americana e nas suas redes sociais de Facebook e YouTube, assim como na sua Web TV. Participação: André Massanga. Moderador: Ailton Moreno. A não perder na Rádio Luso-Americana. Olá, sejam bem-vindos à nossa especial entrevista da semana. Hoje nós temos um convidado especial, o senhor Vicens Giralt Burgat, que vai partilhar a experiência da independência da Catalunha e nesta luta pela independência de Cabinda. Também aqui conosco, nosso consultor de direitos humanos, André Massanga, que partilhará com a gente esses momentos. Boa noite para quem está em Angola, boa tarde para quem está em Estados Unidos, para quem está no Brasil. O senhor Vicens está lá em México. Já deve estar final de tarde, início de noite. Boa tarde, senhor Vicens. Boa noite. Buenas tardes, Ailton. Buenas tardes, André. Me disculpo inicialmente porque no hablo portugués, entiendo, pero no hablo, entonces hablaré en español, espero que no sea un problema, trataré de hablar un poco lento para que me puedan entender. Me disculpo mucho y gracias por la invitación. Não há por que desculpar, mas sim de partilhar com a gente as suas experiências. André Massanga, boa tarde. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, senhor Vicent. Boa noite, especialmente para Cabinda. Boa noite para Angola. Boa noite para a África e Europa. Já é noite. Aqui, para os que estão aqui comigo nos Estados Unidos, a eles digo muito boa tarde. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai dividir com os nossos ouvintes que estão espalhados nesses nossos países da lusofonia um pouco da experiência da independência da Catalunha, que o senhor Vicens Giralt viveu muito bem. A independência da Catalunha, que aconteceu em 2017, mas foi um movimento que iniciou quando o Estatuto de Autonomia de 2006, acordado com o governo espanhol e aprovado por um referendo na Catalunha, foi contestado na Suprema Corte de Justiça da Espanha, que determinou que alguns dos artigos eram inconstitucionais ou eram para serem interpretados. Senhor Vicens, como foi esse processo de independência da Catalunha? Relata para nós. Bueno, primero que todo me gustaría ir un poco atrás en la historia y concretamente 300 años atrás en la historia, en 1714. En 1714 había una guerra de sucesión entre el rey, para el rey de España, ¿sí? Para saber quién iba a ser el rey de España había dos opciones, Felipe, que era de la casa de Borbón, y otro que era de la casa de Austria. Castilla estaba auspiciado por el rey de Francia, porque Felipe era el nieto del rey de Francia, de Luis XIV, el rey Sol terrible. Entonces la guerra hubo una guerra entre Cataluña y España, o entre Cataluña, perdón, y Castilla, siendo que anteriormente Cataluña era un reino y Castilla era otro reino.
y cada quien tenía estaban unidos, pero no era el mismo estado. Esta guerra la ganó, voy a ser muy corto, no soy historiador, nada más es como un antecedente. Perdón, ¿hablo muy rápido o quieren que hable más despacio? No, está bien. Está bien, bueno. Ganó la Casa de Borbón, Felipe, Felipe V, que el rey que tenemos o que hay ahora en España es Felipe VI, o sea, es the next Philip. Sin embargo, bueno, el rey Felipe V cuando ganó la guerra en contra de Cataluña, y paso todos los detalles, hizo unas leyes para prohibir que Cataluña hablara catalán, para prohibir que las leyes de Cataluña, los usos y costumbres de Cataluña se aplicaran. Entonces, a partir de esta guerra que ganó, digamos, Castilla, se quitaron por derecho de conquista se quitaron todos los derechos de los catalanes. Desde 1714, que fue la derrota de Barcelona, hasta la fecha de hoy, los catalanes hemos siempre querido recuperar nuestra independencia. Desde esa época, desde 1714, hace más de 300 años. Han habido altos y bajos, pero siempre Cataluña ha estado subyugada al gobierno de Madrid, el Estado de España. Después de un periodo de dictadura con el dictador Francisco Franco, de extrema derecha, que era aliado de Hitler y de Mussolini, en el cual todavía más se presionó y se prohibió en Cataluña, ya no se podía hablar catalán, era un delito hablar catalán. Cuando murió el dictador, empezó una época de democracia, entre comillas. Esta época de democracia, el dictador murió en 1975 y se hizo una constitución nueva para España, en la cual obviamente Cataluña estaba incluida, porque Cataluña estaba absorbida por España desde 1714, en la cual se otorgaba o se había acordado un estatuto de autonomía, es decir, se cambió la estructura de España por estatutos de autonomía de cada región. Yo diría de cada nación, porque Cataluña es una nación, País Vasco, Euskadi es una nación, Galicia es una nación, etcétera, ¿no? Entonces cada nación tenía su autonomía. Sin embargo, el gobierno central español, la Constitución y todo lo acordado entre los participantes no aceptaron que eran naciones, sino únicamente comunidades autónomas. Estamos en 1978. Perdón, mi recuerdo de la historia a veces no es muy bueno, entonces puede ser que me equivoque, pero la esencia, en las fechas o algo, pero la esencia es esta. Pasamos ahora a 2010. 2010, bueno, veo que ponen un mapa de la península ibérica, en el cual, bueno, se ve Portugal, se ve Castilla, no se ven las regiones o las naciones, pero no hay que olvidar que Cataluña originalmente es más grande, incluye los países catalanes, que es Cataluña, el Principado de Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, que es Mallorca, Menorca, Ibiza,
y la Cataluña Norte, que forma parte de Francia. Estos países catalanes fueron desmembrados a través del tiempo. Por ejemplo, Francia se quedó con una parte de Cataluña y bueno, y lo demás quedó en el Estado español. Bueno, regreso a 2010. 2010, los catalanes democráticamente votamos una constitución, perdón, no una constitución, un estatuto de autonomía. Ya teníamos, recuerdo que ya teníamos el estatuto de autonomía de 1900, bueno, de los 70, de los años 70. Y en 2010 los catalanes no estamos contentos con nuestro estatuto. Votamos una modificación del estatuto para adquirir más autonomía. En 2010 este estatuto es votado a favor por los catalanes, después es llevado a las Cortes de España, porque todo lo que hacemos en Cataluña hay que pedir permiso a España, porque España es quien manda todavía. España aprueba el Estatuto de Autonomía, pero ahí llega un momento en que hay una interrupción y a través del Poder Judicial, que todavía el Poder Judicial pertenece a los partidarios del dictador y de la dictadura franquista. Todavía hay mucha influencia de la dictadura dentro del Poder Judicial español, a pesar de que estamos en democracia. El estatuto es rechazado. Casi la mayoría de los artículos más importantes para Cataluña, los que nosotros queríamos votar, es rechazado, y sobre todo, muchos artículos de atribuciones, pero también un artículo principal, que era el principio, que decía Cataluña es una nación. Eso también es rechazado, y a partir de ahí regresamos al estatuto anterior de autonomía dentro del Estado español. ¿Qué pasa? Que los catalanes cada vez más, desde hace 300 años queremos nuestra independencia, pero más o menos el catalán es muy negociador y siempre ha logrado pues negociaciones, etcétera, ¿no? Pero ya en el 2010 fue la gota que derramó el vaso de agua, y en este momento empieza a haber un movimiento más fuerte, ya existía, pero más fuerte, independentista, diciendo: nos hacen promesas, no nos cumplen las promesas, nuestro estatuto no lo aprueban o lo rechazan, o ya estaba aprobado y lo rechazaron. Entonces ya empieza a haber un movimiento grande independentista. Hacia el 2012, o 2012 creo, o 2011, empieza a haber un movimiento, este movimiento popular empieza a hacer unas consultas, unos mini referéndum por municipio, por ciudad. Empiezan en una pequeña ciudad que está en la costa mediterránea de Cataluña, y hacen un pequeño referéndum de los habitantes de esta ciudad. Ahora no recuerdo el nombre, y estos habitantes votan que sí, que quieren que Cataluña sea independiente. Después se empieza a extender en varias ciudades, pueblos, poblaciones, y en cada uno se hace un pequeño referéndum en donde los habitantes decimos que sí queremos ser independientes. Esto fue por el 2012. Paralelamente se creamos, muchos activistas catalanes empezamos a crear una asociación civil que se llama Asamblea Nacional Catalana.
Asamblea Nacional Catalana es una asociación civil, es una asociación que no es del gobierno, es nada más del pueblo, que se une, está financiada por el pueblo, por cada uno de nosotros, pagamos una cuota para financiar la Asamblea Nacional Catalana, y ahí fue el germen, el inicio de la Asamblea Nacional Catalana, y esta asociación, la Asamblea, empezamos a hacer, primero se hace una gran manifestación en Barcelona, una gran manifestación pidiendo la independencia de Cataluña, reclamando pues que no nos hicieron caso en el estatuto, pues ahora ya no queremos autonomía, queremos independencia. Esta asociación actualmente tiene más de 100,000 asociados, ¿sí? En esa época yo ya vivía en México y recuerdo que unos cuantos catalanes de la diáspora de México, incluye catalanes, digamos, refugiados en tiempo de la guerra civil, es decir, catalanes ya, personas mayores de más de 80, 90 años, en el cual, los cuales habían venido durante los años 40, principios de los 40, finales de los 30, después de la guerra o a raíz de la guerra civil española, porque no hay que olvidar que Franco estaba en contra de cualquier movimiento democrático y estaban refugiados aquí. Pero también catalanes nuevos, como yo, que bueno, no soy tan nuevo, pero no vengo de la guerra civil, sino que soy un inmigrante de los años 80, ¿no? Entonces, los catalanes de México, un pequeño grupo, formamos la Asamblea Nacional Catalana en México, que es una delegación de la Asamblea, de la Asociación Catalana de Cataluña. Bueno, para no alargarme más, la Asamblea Nacional Catalana cada año tuvo varias actividades para pedir la independencia, para visibilizar todas actividades pacíficas, actividades muy pensadas, muy tanto de manera como, yo diría casi de marketing, muy reflexionadas para dar un impacto visual y un impacto, digamos, emocional y un impacto político también. Por ejemplo, se hizo una gran, como dije, manifestación en Barcelona, en donde fueron millones de personas. Se hizo el siguiente año lo que se llama la Vía Catalana. La Vía Catalana es inspirada en la vía de los países bálticos. Recordemos que hacía poco, perdón, creo que hay mucho ruido. Los países bálticos habían hecho unos años atrás una vía de personas, una fila de personas tomadas de la mano que formaban una cadena humana en la cual reivindicaban la independencia de los países bálticos, y sí lograron la independencia. Entonces nosotros en la Asamblea Nacional Catalana, los responsables de aquel año, decidieron replicar esta manifestación y se hizo una vía que es una cadena humana de personas, de catalanes agarrados de la mano uno con otro, no recuerdo cuánto, pero fácil eran más de 400 kilómetros, desde el sur de Cataluña hasta Francia, hasta Francia, es decir, toda Cataluña de sur a norte. Y fue un acto impresionante de gran fraternalismo entre todos los catalanes, de gran euforia y de gran visibilización internacional, ¿no? Otro acto que se hizo, pues fue una V, la letra V, que es así, la letra V de Victoria,
y fue una gran manifestación en forma de V porque eran dos avenidas que formaban una V, ¿sí? Y cada año hubo así actos. En 2017 hubo una preparación previa, pero en 2017 se decidió hacer un referéndum de autodeterminación de Cataluña. ¿Y por qué? Pues porque la autodeterminación de los pueblos es legal. La autodeterminación de los pueblos está contemplada en la ONU y en todos los organismos internacionales. Entonces los catalanes decidimos hacer un referéndum de autodeterminación. Este referéndum de autodeterminación, como habrán seguramente visto en los medios de comunicación, fue boicoteado por el Estado español. El Estado español no respetó el derecho a la autodeterminación de Cataluña y empezó por boicotear desde antes la organización del referéndum, el mismo referéndum y posteriormente castigar el referéndum. Seguramente habrán seguido informaciones en aquel tiempo, 2017, 1 de octubre de 2017, vamos a cumplir ya 6 años de este referéndum. La policía, bueno, los colegios electorales estaban llenos de gente, la calle estaba llena de gente, personas ancianas, jóvenes, adultos, todo Barcelona estaba lleno. Y me emociono recordando. Yo vivía en México y viajé expresamente a Cataluña para votar en el referéndum. El referéndum de autodeterminación fue un éxito a pesar de la agresión policial, a pesar del secuestro de las urnas, no todas, pero a pesar del secuestro de bastantes urnas. Aquí vemos, por ejemplo, el referéndum y la policía agrediendo a los votantes. Fue un éxito, más del 90% de los catalanes que fuimos a votar decidimos que Cataluña tenía que ser independiente, ¿sí? Aquí vemos como la policía está rompiendo una escuela y está secuestrando las urnas y agrediendo a los votantes, ¿sí? Son recuerdos muy emocionantes porque al mismo tiempo fue un acto de democracia y un acto de libertad y al mismo tiempo fue reprimido, ¿no? por nuestro presidente Puigdemont, el que organizó en realidad lo organizó el pueblo, él nada más hizo el trabajo pues de apoyar, ¿no? Fue el pueblo el que organizó la independencia, fue una iniciativa del pueblo de Cataluña. Bueno, a raíz del referéndum del 1 de octubre, que salió que sí queremos ser independientes, y esto es muy importante porque eso se llama autodeterminación. Nosotros, el presidente precisamente y el gobierno declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Hay una declaración de independencia de Cataluña en el cual se puede buscar en internet, declaración de independencia de Cataluña, y es una declaración en la cual Cataluña declara su independencia. Desgraciadamente, por tensiones, yo podría decir que es por chantaje o influencias políticas desde Madrid. No olvidemos que el rey de España, personalmente, el rey de España amenazó
a los catalanes en un discurso, y eso es una cosa terrible porque se supone que el rey de España digamos, tiene que respetar la democracia. Ya no estamos en tiempos de Luis XIV, le Roi Soleil, sino que estamos en el siglo XXI, y el rey de España debe respetar la democracia y debe respetar la decisión del pueblo, ¿sí? Y eso no lo hizo, al contrario, el rey de España, Felipe VI, amenazó en un discurso en la televisión a los catalanes, y esta amenaza, junto con las amenazas policiales, las amenazas judiciales, las amenazas del gobierno y de muchos otros factores no conocidos, hizo que esta declaración de independencia que Puigdemont, digamos, leyó la declaración, pero la declaración es de todo el pueblo catalán, durara únicamente 1 minuto. Wow. Después de 1 minuto se suspende la independencia de Cataluña. Esto fue, a mi parecer, fue un error. Fue un error porque en la mente de cada catalán nosotros ya estábamos en un país independiente, ya éramos independientes, y otra vez me emociono, ¿no? Porque recuerdo ese día en el cual declara la independencia y 1 minuto después suspenden la independencia. Fue una decepción muy grande porque la voluntad del pueblo había sido otra vez pisoteada. A partir de ahí el gobierno de España, en aquel tiempo había un presidente de derechas muy cercano al régimen dictatorial de Franco. Obviamente esto es, digamos, no es obvio, pero sí es así, o sea, es la realidad. Invadió literalmente el gobierno de Cataluña, hizo una, no sé cómo se llama, pero una intervención del gobierno de Cataluña en la cual ya Cataluña no podía gobernarse, ya no suspendieron al presidente, de hecho el presidente Puigdemont, después se fue a Bélgica exiliado. En ese momento no era exiliado, en ese momento nada más se fue a Bélgica, después se fue el exilio. Pero el gobierno de España, el Estado español, intervino la autonomía de Cataluña. Todos los puestos claves tanto de presidencia como de vicepresidencia, como todos los puestos fueron intervenidos, ¿sí? Y a partir de ahí, pues empezó la represión que empezó por poner a la cárcel a los dirigentes políticos, poner a la cárcel a los activistas, poner a la cárcel a los ministros o a los parlamentarios que habían votado por la independencia. Senhor Vicente, só para a gente, eu vou intervir esse relato, está muito belo, mas foi a vontade popular, foi o povo que queria, o povo que escolheu a independência e o governo espanhol não queria. Interviu violentamente, reprimindo, nesse momento da autodeclaração. Exactamente, no en el momento exacto de la declaración, pero días después. Dias depois. E, nesse momento, como foi que reagiu o povo diante da repressão? El pueblo en Cataluña somos muy civilizados, somos muy pacíficos, somos quizás conformistas,
Hubo manifestaciones durante mucho tiempo, hubo manifestaciones pacíficas durante mucho tiempo y de hecho todavía ahora continuamos, o sea, nuestra manera de ser no es violenta y queremos siempre obtener nuestra independencia de manera pacífica. Entonces, pues la reacción del pueblo primero fue decepción, pero también fue, digamos, salir a la calle a protestar, ¿no? Salir a la calle a protestar y hacer acciones en las cuales pues nosotros nos podamos empoderar, buscando formas de empoderarnos, de empoderar al pueblo catalán de manera inteligente. Por ejemplo, una manera de empoderar es no consumir productos o no consumir cosas que vengan de la economía del Estado español. Procurar consumir cosas locales. Evidentemente no es fácil al 100%, pero son acciones que ayudan a empoderar a los catalanes y al pueblo, ¿no? Este es un ejemplo, pero hay más ejemplos, ¿no? de maneras de actuar, evidenciar, perdón, estoy en una... Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, isso é natural. Natural. Natural, estamos ao vivo. É normal. Se escucha, sí. La Ciudad de México es muy grande y hay helicópteros que transportan personas de una punta a la outra punta de la ciudad. Vicente, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Em função disso, já começaram a fazer o paralelismo com Cabinda, com o enclave de Cabinda. Na luta de libertação do enclave de Cabinda, tem um movimento que foi criado desde o tempo colonial, que luta pela independência de Cabinda, e que se chama AFLEC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. Será que a Catalunha também tem alguma força armada que luta contra a Espanha, contra o governo de Espanha, ou não? No, en absoluto, en absoluto. La Fuerza Armada era en 1714, hace más de 300 años. Actualmente no existe una Fuerza Armada, ni está previsto. Todas las acciones que hacemos en Cataluña son de manera democrática, consensuada y al mismo tiempo pacífica. Por ejemplo, las manifestaciones en la calle, los actos culturales, etcétera. Lo que comentaba antes es visibilizar precisamente que el Estado español sí es violento, el Estado español sí tiene la policía y el ejército, y sí ataca el Estado español a la población catalana. Sin embargo, la población catalana no es violenta. Nuestra filosofía es la filosofía de Gandhi, la no violencia, porque creemos que a la larga, a lo mejor es más tardado, a lo mejor no, desgraciadamente conseguiremos la independencia mañana, pero es más fuerte la acción no violenta que la violencia, ¿sí? Esa es nuestra filosofía, la filosofía de los catalanes. A raíz de... Por eso la Asamblea Nacional Catalana seguimos adelante. La Asamblea Nacional Catalana se va a disolver el día que Cataluña sea realmente independiente. Y seguimos adelante, hacemos conferencias, hacemos mesas redondas, buscamos alianzas con los pueblos, por ejemplo, en Europa.
alianzas con pueblos de Europa. En el caso de Cabinda, alianzas con el pueblo de Cabinda, porque sabemos que hay una empatía de que queremos la independencia. También alianzas con pueblos de América, porque aunque los pueblos de América, no sé, el náhuatl, el pueblo mapuche, los pueblos quichua, de diferentes lugares de América, no precisamente buscan la independencia con respecto al Estado, pero sí buscan más, digamos, más autonomía en ese caso, ¿no? Entonces, la alianza entre los pueblos es muy buena porque aprendemos unos de otros y visibilizamos también nuestra lucha. Outra pergunta. Notou-se quando narrava os fatos que todas as vezes que chegasse ao ponto de falar da independência, daqueles pontos chaves, notava uma emoção em si. Quando falas, notou-se essa emoção quando falas na proclamação da independência, que só durou 1 minuto e depois foi anulado. Então, nota-se em si essa empatia, essa ligação direta. A pergunta é: Catalunha é um território, do ponto de vista industrial, bem desenvolvido. E grande parte da indústria de Espanha estão na Catalunha, o que significa que a Catalunha não tem um nível de vida das populações muito baixo. Considera-se que é um povo, Catalunha, desenvolvido, e que os catalenses não vivem mal. Pelo menos os dados que nós temos, eles não vivem mal. A pergunta é: por que que o povo de Catalunha sente-se tanta necessidade da independência? Por que que o povo de Catalunha continua a lutar tanto pela independência quando o seu território e as suas populações têm um desenvolvimento que grande parte da Espanha não tem? ¿Por qué? Bueno, es una cuestión, no todo es la economía, no todo es la industria, hay otras cosas, está la cultura, está la lengua, está digamos, la manera de ver el mundo, ¿no? La cosmovisión, y es muy diferente en Cataluña que en el Estado español. Desgraciadamente, el Estado español es un Estado colonial desde en tiempos de Cristóbal Colón, cuando fueron a conquistar América y otras partes del mundo. Recuerden que España era un imperio en donde no se ponía el sol, es decir, todo el globo terrestre estaba rodeado de España, ¿no? En un momento dado, ¿no? La mentalidad catalana es muy diferente. Somos trabajadores, nos gusta la cultura, nos gusta nuestra cultura también, pero también nos gusta la cultura universal, nos gusta la hermandad entre los pueblos. Consideramos que los otros pueblos son iguales a nosotros. La mentalidad española es de conquistador. Ejemplo, América, la conquista de América, ¿no? Entonces, no nada más es la industria y la economía, aunque sí, también existe un tema económico, que es la constante robo legal de los recursos catalanes o desvío de los recursos catalanes hacia el Estado español. Es decir, con la autonomía existente, con todas las leyes actuales, Cataluña paga impuestos a España, pero España no regresa los impuestos a Cataluña para hacer infraestructuras, trenes, no sé, aeropuertos, etcétera, ¿no? Carreteras. Es decir,
es injusta la repartición en la medida en que si nosotros los catalanes nos autogestionáramos, tendríamos una ciudad más bonita, un país más bonito, tendríamos trenes que funcionan, tendríamos carreteras que funcionan, etcétera. Y eso no ocurre, o no ocurre como nosotros quisiéramos. No nos quejamos, pero tampoco o sea, también nuestros recursos son absorbidos y no son regresados como es. Esta es una, y obviamente una cosa muy importante también es nuestra lengua, y ahí quiero también hablar de la lengua ibinda, que es la lengua de Cabinda. Nuestra lengua es nuestra fortaleza, nuestra lengua es lo que nos une como pueblo, es nuestra cultura. Nosotros en Cataluña hablamos catalán, y sin embargo, durante la dictadura de Franco estaba prohibido, es más, estaba penalizado hablar catalán, era un delito. Actualmente no es un delito, actualmente tenemos escuelas en catalán, tenemos en la calle, los letreros están en catalán, también los funcionarios tienen obligación de hablar en catalán, pero no se respeta, o sea, legalmente el catalán está protegido, pero en realidad no se respeta esto, y cada vez el catalán está perdiendo más, digamos, ámbito social. Actualmente los niños pequeños ya no hablan tanto catalán como los papás o como los abuelos. Yo sé que en Cabinda pasa eso con la lengua ibinda, y esto para mí y para mucha gente, para los catalanes, y yo creo que para los cabindeses también debe de ser así, es muy grave, y es una cosa que debemos de solucionar, debemos de trabajar, debemos de esforzarnos en hablar nuestro idioma y en conservar nuestra cultura. La cultura, el idioma es la fuerza de una nación. No sé quién dijo, pero uno de los botines de guerra más importantes es el idioma. Por ejemplo, cuando un país invade otro país, automáticamente, lo que decía antes de los decretos de nueva planta con el rey Felipe V, es prohibido el catalán. Franco, dictadura, prohibido el catalán. Entonces, eso es lo más, es el botín de guerra más grave o más importante que puede haber, robar la lengua de un país. Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que impedir, y tenemos que seguir trabajando para, evidentemente, si Cataluña fuera independiente, pues el catalán no tendría ningún problema. Pergunto, da sua experiência na Catalunha, como que o senhor observa em Cabinda, e como que André tinha colocado antes também, o estilo de vida da Catalunha é diferente de Cabinda. Cabinda vive na democracia, mas vive também em pressão. O povo não tem esse pensamento que os catalães têm de enfrentar a independência com mais tranquilidade, porque a opressão é muito forte. Mas o senhor acha que é possível mudar isso diante do que Cabinda já passou, com a ajuda dos povos internacionais, que o senhor colocou muito bem, é possível buscar ajuda lá fora, internacional? Será que o mundo vê Cabinda com outros olhos para dar essa independência? No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que sí. Será que os povos internacionais da América, da Europa, podem ajudar a independência de Cabinda? Mira, también en Cataluña pensamos esto, que
que las naciones pueden ayudar a Cataluña a ser independientes. Realmente, actualmente en este mundo, todo es por intereses, todo funciona por intereses. Las grandes multinacionales, la explotación minera, etcétera, ¿no? Petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, todo es por intereses. Y mi opinión y la opinión de muchos catalanes es que tenemos que salir de este círculo. Es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Por esto, nuestro interés en aliarnos también con otros pueblos. No es lo mismo aliarse con un Estado que aliarse con un pueblo. Los estados funcionan por intereses, con las grandes multinacionales, con las grandes empresas, etc. La ONU o hasta la Unión Europea es un club de estados. España forma parte de la Unión Europea como Estado. Entonces Cataluña no puede hablar en la Unión Europea porque España veta o prohíbe que a Cataluña habla. Hemos logrado una cosa muy importante en estos días, precisamente, es que posiblemente, todavía no es seguro, pero el catalán será una lengua oficial europea en el Parlamento Europeo. Hemos logrado eso. Pero bueno, regresando a la internacionalización, esto lo llamamos internacionalización del caso catalán, y en Cabinda pues tendría que ser lo mismo. Nosotros trabajamos para internacionalizar el caso catalán, es decir, más allá de buscar ayudas oficiales a nivel oficial de organismos y estados, es internacionalizar nuestro caso, nuestra situación para todo el mundo, es decir, todas las personas y todos los pueblos que sepan qué está pasando en Cataluña, ¿no? Y entonces la lógica va a venir sola, ¿no? Es un trabajo muy arduo y muy largo. Y yo, pues, me gusta, o sea, pienso que sería bueno para el pueblo de Cabinda internacionalizar el caso Cabinda, internacionalizarlo. Y yo sé que están haciendo muchas cosas. Hay asociaciones como NACO, ADCD, AGA, que hacen conferencias a través ahora tenemos la maravilla de las redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera. Ahora, por ejemplo, esta entrevista de Radio Luso Americana, en la cual nos dan voz para poder hablar de nuestro caso. Y yo sé que las asociaciones de activistas de Cabinda están trabajando mucho para internacionalizar el caso de Cabinda, y hay que continuar con esta acción porque es muy importante. En algún momento va a llegar la información, a lo mejor a una persona que tiene un poder, o va a llegar a un pueblo del otro fin del mundo que también están en el mismo caso, ¿no? Como en el caso de, mire, yo conozco Cabinda y los activistas de Cabinda porque un día entré a una página de Facebook y vi una plática de dos personas, un activista que es Mako Susita, que lo conocen, y otra persona que no recuerdo quién era, y estaban hablando y explicando qué pasa en Cabinda. Yo en México, y busco en Facebook, así de casualidad, y encuentro eso y digo, es que este problema de Cabinda es el mismo que Cataluña. Entonces ahí se crea un lazo, se crea yo busqué ponerme en contacto con los activistas y todo, y ahora estoy aquí, gracias a Dios, entrevistado precisamente por
por la Radio Luz Americana de Cabinda, ¿no? Entonces, estas redes internacionales es lo que puede ayudar para internacionalizar. Bem, bem. André, o que ele falou agora, eu acho que é um passo importante para que os cabindas, os angolanos entendam que é preciso ter voz. O que o Vicente Giraldo estava falando, o povo que quer independência precisa ter voz. E os caminhos são esses. Eu acho que a internacionalização vai abrir olhares para os povos, tanto da Catalunha quanto de Cabinda. Com certeza. Eu gostaria de abordar um pouquinho aqui a questão do ponto de vista mais do respeito dos direitos humanos. Portanto, eu acho que, fazendo uma ligação àquilo que o senhor Vicente acabou de dizer aqui, em como a Catalunha faz a sua luta, leva a sua luta para a autodeterminação do povo catalão usando vias pacíficas. E até deu-nos um grande exemplo que eles não têm nenhuma força armada que luta para a libertação de Catalunha. E isto é muito, muito importante. Só que estamos em dois momentos que na realidade nós podemos assim ver de forma de atuação de dois ocupantes que cada um tem uma forma de atuação diferente. No caso de Espanha, pelo menos o que se pode notar é que o governo espanhol já permitiu que haja um certo desenvolvimento, uma certa organização, uma certa institucionalização de um Estado autônomo em Catalunha, o que em Cabinda não existe. Portanto, criar um Estado autônomo, uma institucionalização de algum governo, de alguma representação oficial na região, digamos assim, nesse território, permite que haja esse diálogo de forma muito, muito aberta. Então, no caso concreto de Cabinda, por não se aceitar nem sequer uma organização não governamental, uma organização de defesa de direitos humanos ser aceita em Cabinda, reconhecida em Cabinda, automaticamente o ocupante em Cabinda acaba por fechar toda a possibilidade do povo poder manifestar, do povo poder se exprimir, do povo poder levar uma luta que fosse pacífica. Porque, digamos assim, tanto, é natural que quando vamos ao ataque de alguém, se nós levamos armas, estamos a passar uma mensagem que aquele que quer se defender também usa a arma para poder sobreviver. Mas se nós levamos qualquer coisa como um chicote ou qualquer outro instrumento que não seja contundente, que não seja tão bélico como uma arma, certamente que essas pessoas também podem manifestar-se de forma pacífica. Portanto, o que se passa em Cabinda é exatamente isso. A repressão, já disse, o senhor Ailton acabou de dizer, a repressão do ocupante é tão forte que não conseguem fazer manifestações pacíficas. E como não conseguem fazer manifestações pacíficas, são obrigados a poderem usar outras forças, incluindo forças bélicas, para poderem se manter. O fazem, e eles próprios dizem, a FLEC sempre diz, que o fazem em defesa, portanto, contra uma agressão de alguém que vem com armas. Portanto, fazem o uso das armas, quando tiverem que fazer o uso das armas, para poderem proteger-se de alguém que vem lhes atacar também com armas. Portanto, o que poderíamos recomendar aqui é exatamente esse exemplo de Catalunha, que eu concordo muito bem, é se calhar começarmos a chamar a atenção desse tipo de práticas para que não se vá ao encontro de uma população indefesa com armas. Não é necessário levar armas,
para poder reprimir, não necessário levar armas, para poder controlar, para poder manter o controle de um território que ocupam. Porque quando se leva arma, automaticamente estamos a passar uma mensagem que o outro também busca formas de encontrar arma para poder se defender. Aí estamos a falar da legítima defesa. Yo quisiera reflexionar sobre otra fuerza mucho más poderosa que las armas, que es la información. Y en este caso, este programa de Radio Lusoamericana está abriendo la puerta a dar información a nivel mundial sobre el caso de Cataluña y también de Cabinda, efectivamente, y ese poder es mucho más grande. Entonces tenemos que aprender a usar inteligentemente el poder de la información. Sí. Recuerden los movimientos, pues regreso con Gandhi en la India, o con el libertador, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, el que no me acuerdo ahora de su nombre, pero Rosa Parks, por ejemplo, en Estados Unidos, que ella era negra y no le dejaban subir en un autobús porque era un autobús para blancos. Y ella estaba allá, y a pesar de que la violentaban y todo, ella estaba allá firme. Entonces, reflexionemos con estos antecedentes, y una cosa importante es la información, es decir, poder publicar estas imágenes. Recuerdo una imagen muy, muy poderosa. En China, en la plaza Tiananmen, habían unos tanques de guerra, y un estudiante enfrente de los tanques de guerra, ¿sí? Esto es, digamos, el poder del pacifismo y el poder de la imagen. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer, y obviamente internacionalizar eso, que no solo quede en casa, sino que quede. Y otra cosa que me gustaría decir, que no he terminado antes, referente a nuestro desarrollo histórico en Cataluña actualmente, después de la declaración de independencia, que duró 1 minuto, sí hay continuidad, porque existe el gobierno de Cataluña en el exilio, el gobierno de Cataluña en Bruselas, en el cual nuestro presidente, Puigdemont, en realidad Cataluña tiene 2 presidentes ahora, tiene Puigdemont en el exilio y tiene el presidente autonómico en Cataluña, ¿no? Pero realmente la continuidad del referéndum de independencia, del referéndum de autodeterminación de Cataluña, está en el gobierno de Cataluña en el exilio. Y a raíz de este gobierno, y eso es una lección que también se puede aprender, es que hemos formado una asamblea de representantes, y los catalanes podemos votar a través de internet a nuestro representante, no en la autonomía, sino en el gobierno de Cataluña en el exilio. Se llama Consell de la República Catalana. Consell de la República Catalana es igual a gobierno de Cataluña en el exilio, y existe un gobierno, existe una asamblea de representantes, existe un presidente, y nosotros, ciudadanos catalanes, miembros del Consell de la República, podemos votar y podemos tomar decisiones democráticamente a través de la Asamblea de Representantes que está en el exilio. Y muy importante, tanto los catalanes de Cataluña como los catalanes de la diáspora. Los catalanes de la diáspora es muy importante, y también creo, para finalizar, que
los cabindeses se dice, Sí. de los cabindeses que habitan en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, en Francia, etcétera. La diáspora cabindesa es muy importante para visibilizar el movimiento independentista y las injusticias también, no nada más el movimiento, sino las injusticias que hay en Cabinda. Nada más, yo creo que es lo que quería también comentar. Sí, Muchas gracias. sí, de nada. Bom, eu acho que esse exemplo que o senhor Vicente Girard trouxe para o povo de Cabinda é a porta, André, para que os cabindenses comecem a buscar novas armas, Com certeza. espalhar pelo mundo todo armas de libertação, sem violência. Com certeza. Esta mensagem certamente que interessou bastante e vai interessar bastante o povo de Cabinda e, sobretudo, as forças vivas de Cabinda, por terem uma rica experiência relatada aqui pelo senhor Vicente, e temos fé que eles vão acatar esses conselhos e não, nos próximos tempos, levarmos aquela parte que levantou daquela nova arma, uma arma poderosa que é a informação. Uma arma poderosa que é a informação, e que nesse momento temos todos os meios. O caso concreto agora estamos na Rádio Luso-Americana, que dá uma importância capital à Cabinda, pela razão de ser a única colônia portuguesa. Então, estamos a falar da lusofonia, que é o nosso público-alvo da Rádio Luso-Americana são os falantes da língua portuguesa, portanto, é o mundo da lusofonia. E nesse mundo da lusofonia existe um único território que continua na luta da sua independência. Portanto, no mundo da lusofonia não existe nenhum outro povo a não ser o povo de Cabinda, que luta pela sua autodeterminação. Por isso mesmo que nós temos aqui essa rádio, a Rádio Luso-Americana, que é a voz, que dá voz àqueles povos que não têm voz. Portanto, qualquer parte que seja, né, desde que seja, nesta fase estamos primeiro na produção portuguesa, desde que seja um povo que fala português, e este povo não tem voz, esse povo é pisotado, esse povo não é ouvido, nunca o seu Estado lhe deu a voz. Nós aqui demos voz a esses povos todos. E o Cabinda é um exemplo prático e temos fé que vamos continuar a promover ações, digamos assim, pacíficas, para poder realmente trazer a paz, trazer a liberdade, através de uma autodeterminação justa em Cabinda, para que também possam lidar ao mundo, o mundo da globalização, onde se exige grande parte tanto dos critérios para o desenvolvimento, a paz e, sobretudo, a liberdade. Vamos agradecer, né, senhor Vicente Giraldi, por esse nosso encontro aqui. E eu aproveito também para abraçar todos os ouvintes e telespectadores que estão acompanhando. E, em especial, mandar um abraço aqui ao Daniel Vingo, que escreveu Liberdade a todos os povos oprimidos. Também tivemos aqui o Castelão Resiliente, que botou um relato super interessante, esse do senhor Vicente Giraldi. E o senhor Vicente, que teve essa disponibilidade no momento em que ele não pôde ir para o local onde ele pudesse nos ouvir melhor, mas que teve tanta disponibilidade de, mesmo em uma praça, trazer esse relato e partilhar com a gente essas informações. Fica o convite para voltar outras vezes, não é isso, André?
Certamente, nós vamos voltar a ter aqui o nosso amigo, essa é a segunda entrevista, já passou semana passada através do programa Fala Cabina, agora está aqui na especial entrevista, e aí aproveitava ouvir um pouquinho do processo do concurso que fechou no dia 31, foi ontem, dia 31 as candidaturas, tanto candidaturas assim, dos concorrentes que iriam participar a esse concurso da língua, onde a língua ibinda participa. Podemos ter mais ou menos alguma informação, se já fechou mesmo o concurso, conforme estava previsto, e quando é que podemos ouvir, quando é que poderá ser proclamados os vencedores? Sí, gracias. Efectivamente, como comentaba antes, la lengua, el idioma, nuestra lengua es una de nuestras fuerzas importantes, ¿no? El catalán, el ibinda, las lenguas americanas, etcétera, ¿no? Organizamos ya es la 11ª edición del concurso de lenguas del mundo, Dia del Llibre y de la Rosa, en la cual participaron varios idiomas, tanto de Ecuador como de México, como el catalán, el occitán, y este año invitamos a la lengua ibinda y esperamos que el año que viene también, cada año está invitada la lengua ibinda. Ya hemos recibido obras en diferentes lenguas, también en ibinda, y el día 20 ya se terminó el concurso, ya se terminó ayer, 31 de agosto, y ahora las obras van a pasar a los jueces que van a evaluar la calidad literaria, la calidad gramática, etcétera, de cada obra en cada lengua. Y el día 20 de septiembre están invitados a la ceremonia de premiación, en la cual habrá un ganador en ibinda, un ganador en catalán, un ganador en occitán, un ganador en náhuatl, etcétera, etcétera. Cada lengua va a tener su ganador, y agradecemos también a los patrocinadores que aportan los recursos para el premio, que son $100 americanos, bueno, el equivalente, digamos, de $100 americanos para el ganador de cada lengua. Es decir, cada lengua va a tener un ganador y cada ganador va a ganar $100. Y los invitamos el año que entra, el 23 de abril, que es el Día del Libro y de la Rosa, a el siguiente concurso, la 12ª edición del concurso del Libro y de la Rosa. Pero este 20 de septiembre vamos a tener la ceremonia de premiación y también va a ser por internet, entonces todo el mundo la puede ver. Muito bem, obrigado pelo convite. Dia 20 de setembro estaremos aqui e possivelmente poderemos passar as informações em direto. Vamos tentar nos organizar, ver qual será a hora e possivelmente programarmos essa atividade, o lançamento, melhor a programação, para que possamos fazer um trabalho, uma live, que poderá permitir que os concorrentes possam seguir através aqui da Rádio Luso-Americana, acompanhar em direto esse programa que terá lugar no dia 20 de setembro. Portanto, vamos trabalhar, coordenar tudo para ver se os concorrentes possam acompanhar em direto. ¿Es posible esto? No día 20 de sí, técnicamente podemos hacer un enlace. Sí. La transmisión será directamente de Ecuador, 8 de la mañana de México, y creo que son, pues no sé qué hora será en Cabinda, pero a las 8 de la mañana de México. Ya nos pondremos de acuerdo para hacer un enlace, y que puedan participar a la ceremonia. Con mucho gusto, sí.
com certeza. E aqui deixar o recado para todos que nos seguem neste momento e que vão seguir essa nossa entrevista, que no dia 20 nós estaremos em direto com o programa, tanto o lançamento, melhor, a proclamação dos resultados a partir do México, aqui neste canal da Rádio Luso-Americana. Se tu estás em Cabinda e você concorreu e quer saber como é que está a se fechar lá o processo, não perca, nós vamos comunicar a hora, vamos dar a hora que corresponde com Cabinda e vamos criar uma live para poderem acompanhar neste canal. Obrigado. Muy bien. Pois é. Obrigado ao senhor Vicente Giraldi por sua disponibilidade com a gente nessa nossa especial entrevista. Foi muito bom seus relatos, foi muito bom suas partilhas. E a gente vai deixar aqui essa live para os cabidenses e todos os outros que quiserem assistir essa especial entrevista lá nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e no site da Rádio Luso-Americana. Senhor Vicente, muito obrigado. Muchas gracias, Ayton Moreno, muchas gracias, André Mazanga, muchas gracias, Radio Luso-Americana, y un gran saludo a mis amigos de Cabinda, los activistas de Cabinda en Luanda y en Cabinda. Y a toda la diáspora también, un gran saludo de corazón. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ailton. Obrigado, senhor Burgat. E nos vemos na próxima ocasião. Sim, sim. Pois é. Muito obrigado a todos. E essa live fica lá, disponível para quem quiser assistir. Até a próxima. Até o próximo encontro, para falar de coisas boas, para falar de informação direcionada a todos da lusofonia. Um abraço. Até mais.